Hola, mi nombre es Rommel Peña y en esta ocasión le voy a explicar las reformas tributarias introducidas por la Ley de Fomento para la Economía Familiar con un enfoque hacia la reducción del impuesto a la renta por efecto de los gastos personales. El impuesto a la renta en las personas naturales. Como se puede recordar, el impuesto a la renta es un impuesto directo que aplica en el Ecuador y que grava la renta que obtengan tanto personas naturales como sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. Para ello debemos entender qué es la renta. Renta son los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso, provenientes del capital de trabajo o de ambas fuentes a su vez. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales ubicadas en el Ecuador. Para las deducciones se van a considerar los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no se encuentren exentos. Aquí podemos observar cómo era la tabla de impuesto a la renta antes y después de la reforma. En ella podemos analizar que para un mismo nivel de ingresos el impuesto a la renta se ve reducido. Para obtener la base imponible del impuesto a la renta para trabajadores en relación de dependencia, deberemos tomar los sueldos del trabajador y cualquier otro ingreso o bonificación que se encuentre grabado de impuesto a la renta. A ello se debe descontar el aporte personal entregado por el trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, obteniendo así la base imponible de impuesto a la renta. A fin de liquidar el impuesto a la renta de los trabajadores en relación de dependencia, se deberá aplicar la tabla correspondiente que hemos analizado anteriormente, y a ese valor se debe deducir o rebajar el impuesto a la renta causado a través de los aspectos planteados en esta charla y que son objeto de la misma. Una vez obtenido ese valor a pagar, se deberán deducir los créditos tributarios que apliquen en el caso de que existan. Para llegar a determinar el monto máximo de la rebaja del impuesto a la renta, debemos considerar algunas variables. Primero, las personas naturales sin cargas familiares. Para ello se deberá tomar como rebaja hasta el 18% del menor valor entre los gastos personales declarados y la canasta básica familiar multiplicado por 7. En cambio, para las personas naturales con cargas familiares, se deberá tomar hasta el 18% del menor valor entre los gastos personales proyectados y declarados y el valor de la canasta básica familiar, pero multiplicado por la cantidad de canastas básicas que le corresponda según las cargas familiares, tal como se muestra en la tabla de la derecha. En el caso de personas naturales con o a cargo de personas con enfermedades catastróficas, raras y o huérfanas, deberemos tomar como monto máximo de la rebaja hasta el 18% del menor valor entre los gastos personales declarados y el valor de la canasta básica familiar, pero multiplicado por 20. Hay ciertos aspectos importantes que debemos recordar en relación a la rebaja de los gastos personales. Primero, si el valor de la rebaja supera el impuesto a la renta causado, esa diferencia no genera pago en exceso y por lo tanto no aplica devolución de impuestos. Tampoco generará crédito tributario. El valor de la canasta básica familiar que se debe considerar será la vigente a enero del año que se está realizando la declaración o la proyección del impuesto. En el caso de los gastos personales para los rubros de salud, vestimenta, educación y alimentación, se pueden incluir los gastos de la mascota a cargo del contribuyente. También se podrán incluir aparte los gastos de turismo nacional, arte y cultura. Dentro de lo que se debe considerar para que una persona sea una carga familiar, deberán ser padres, cónyuges o pareja en unión de hecho, hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad.
Se van a considerar las cargas únicamente si no perciben ingresos grabados, esa parte es muy importante, y adicionalmente que dependan del sujeto pasivo del impuesto a la renta. En caso de tener las mismas cargas familiares, se las puede distribuir a discreción, pero en ningún caso dos o más contribuyentes pueden considerar a la misma carga familiar dentro de la rebaja. ¿Cuáles normas de aplicación son de referencia en esta norma? Primero analizaremos las que son con respecto al empleador. Los empleadores primero se constituyen como agentes de retención del impuesto a la renta de sus trabajadores bajo relación de dependencia y deben considerar la rebaja del impuesto a la renta causado por los gastos personales para el cálculo de las retenciones mensuales que se efectúan cada mes. A su vez, este empleador, que le corresponda actuar como agente de retención, tiene que considerar también las deducciones de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, excepto cuando estos sean reconocidos o pagados por el empleador conforme a la normativa vigente. El empleador también debe practicar la retención del impuesto a la renta de manera mensual, considerando toda la información mencionada anteriormente, así como también la rebaja de los gastos personales, a partir de los pagos que realice a sus trabajadores respecto del mes de febrero de cada año. Por tanto, las remuneraciones y emolumentos correspondientes al trabajador en el mes de enero, el empleador no podrá realizar retención alguna. Además, debemos considerar que si en el transcurso del ejercicio fiscal se produjeran cambios en las remuneraciones, el empleador efectuará la correspondiente reliquidación para efectos de las futuras retenciones mensuales. Los empleadores tienen que liquidar el impuesto a la renta considerando la proyección de gastos personales presentados por el trabajador en el mes de julio y la tabla de la renta prevista en este decreto para el ejercicio fiscal 2023 y por tanto tienen que efectuar las retenciones con los valores ajustados por los pagos de sueldos y salarios relativos al mes de julio. Si una vez realizada esta nueva proyección de gastos personales y haber reliquidado el empleador las retenciones de impuesto a la renta y se generan valores en exceso de retención dentro de los primeros meses del año, no se deberá efectuar ninguna retención adicional. En relación a las normas correspondientes al trabajador, los contribuyentes que laboren bajo relación de dependencia deben presentar a su empleador el formulario de gastos personales, formulario SRI-GP, en el mes de febrero a su empleador. En caso de que el trabajador considere que su proyección de gastos personales o número de cargas familiares sea diferente a la que presentó originalmente, puede entregar a su empleador en el mes de junio y o septiembre un nuevo formulario para reliquidar las futuras retenciones correspondientes a ese ejercicio. Únicamente para este ejercicio 2023, los trabajadores en relación de dependencia deben presentar a su empleador el formulario de gastos personales en el mes de julio. Cuando el trabajador preste sus servicios para dos o más empleadores, debe comunicar la sumatoria de todos sus salarios o emolumentos en relación de dependencia al empleador con el que perciba mayores ingresos o al trabajador que escoja cuando reciba la misma cantidad de ingresos. Una copia del formulario, certificada por el empleador que la recepte, será presentada a los demás empleadores para que ellos se abstengan de realizar las retenciones y por lo tanto con esta copia certificada queden liberados de tal obligación. La documentación que acredite las cargas familiares debe ser presentada también de forma obligatoria al empleador que actúe como agente de retención. Para las normas de aplicación en la rebaja de los gastos personales relacionado con las cargas familiares, debemos considerar que la condición para que una persona sea considerada carga familiar debe cumplirse o adquirirse en el ejercicio fiscal en el cual se aplicará la rebaja del impuesto a la renta. Las cargas familiares reportadas se considerarán para efectos del cálculo de la rebaja del impuesto a la renta, aun cuando hayan dejado de serlo en el mismo ejercicio,
excepto en el caso en que la carga obtenga ingresos grabados en el ejercicio fiscal correspondiente, en cuyo caso quedará excluida. Toda la documentación que acredite las cargas familiares que se explican en esta resolución deberán ser entregadas de forma obligatoria al agente de retención que actúe como tal. Para las cargas familiares, la forma de acreditación y verificación será a través de cierta documentación exigida y establecida en esta resolución y que deberá ser entregada por el trabajador a su agente de retención. Primero, copia de la cédula de identidad del cónyuge o pareja de unión de hecho dependiente del trabajador donde se evidencia dicho parentesco. Copia de la cédula de identidad de los hijos sin discapacidad de hasta 21 años de edad dependientes del trabajador donde también se evidencia dicho parentesco. Copia de la cédula de identidad y del carnet de discapacidad emitido por la autoridad competente de los hijos con discapacidad dependientes del trabajador, donde también se evidencia el parentesco. Copia del certificado o aval de padecer una enfermedad catastrófica, rara y o huérfana, emitido por el Ministerio de Salud Pública o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nombre del trabajador o de su carga familiar, según corresponda. Para el registro de padres como cargas familiares debe presentarse el conocimiento expreso y escrito, incluido como carga familiar, determinando todos los datos del padre o madre del contribuyente y presentando la cédula de identidad en donde también se pueda verificar dicho parentesco. Si usted desea poner a prueba sus conocimientos o reforzar todo lo aprendido en esta charla, puede ingresar al link que se muestra en pantalla, en donde usted podrá realizar simulaciones dentro de la página del SRI de los impuestos que debería pagar por concepto del impuesto a la renta, tomando en cuenta el monto de la rebaja de los gastos personales. En la carrera de Contabilidad y Auditoría estaremos siempre gustosos de apoyar a nuestra comunidad universitaria. Les agradecemos mucho por su atención.